Ok, hola chicos, buenas tardes. Como ya me presentó aquí mi compañera, yo me llamo Emily Olascoa, estoy en cuarto año ya de la carrera. Por el momento cursando ya todo lo que es clínicas, ¿no? Entonces, este tema es bastante interesante del VIH, este, mm, sobre todo las nuevas investigaciones, ¿no? Porque van a ver aquí he puesto varias investigaciones pasadas sobre qué era lo que desde el siglo XX, pues, un momento, estoy tratando de, y ya está, ahora sí voy a compartir. Desde el siglo XX, cuáles son las investigaciones que han estado saliendo en ese momento y cuáles son las que están saliendo ahora, ¿no? Y la diferencia es bastante abismal, sobre todo que en el caso del VIH, por haber sido también una pandemia, se tuvieron que correr las cosas de manera más rápida para poder obtener respuestas tanto de la enfermedad como eh, posibles tratamientos, ¿no? Y hasta el día de hoy se siguen evaluando futuros tratamientos, vacunas que todavía están formándose, todavía la más reciente creo que ha salido recién a la fase 3 en el 2020, entonces es un tema bastante interesante. Ahora les comparto pantalla. Sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se puede ver. Ya, genial. Entonces vamos a empezar. Primero, hablando del mismo VIH, ¿no? El VIH es un retrovirus que forma parte de la familia lentivirus, ¿no? La familia lentivirus. Este retrovirus tiene dos tipos de especies, el VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El que es más conocido, el más patógeno, el que más pues población ha atacado es el VIH tipo 1. El VIH tipo 2 no es tan patógeno, se parece más al virus de inmunodeficiencia del simio y es más de las poblaciones africanas, bueno, del centro de África más o menos, es el de tipo 2. Es menos patógeno, es menos avanzado que el de tipo 1, ¿no? Entonces este es el que más ataca. Luego, ¿cómo se desarrolló la enfermedad primero? Ya sabemos algunos, que fue probablemente se propagó de primates no humanos a humanos, ¿no? Entonces, sucedió de manera esporádica, más o menos en el siglo XX. Sin embargo, recién en 1980 o 1981 el virus empezó a llamar la atención del mundo, ¿no? Sobre todo en hombres homosexuales que estaban en los centros urbanos y comenzaron a tener síntomas de inmunodeficiencia avanzada, ¿no? De manera inexplicable. Entonces empezaban a tener enfermedades que normalmente una persona con el sistema inmune bueno no tiene, ¿no? O sea, por microorganismos que son muy simples y que el sistema inmune rápidamente lo erradica. Empezaron a tener también problemas oncológicos, cáncer. El primer caso que se descubrió fue el de sarcoma de Kaposi, ¿no? En California. Entonces, fue súper raro. Después, en 1983 aproximadamente, se dio el primer reporte, ¿no? Que nombraron a una persona con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Que es el SIDA. O sea, primero se dieron cuenta de la enfermedad en sí, que era el SIDA. Y después pudieron descubrir quién era el causante, que era el VIH, ¿no? Muchos años después ya. Entonces, actualmente, en este momento hay como 38.4 personas viviendo con VIH en el mundo, ¿ok? Entonces es un número bastante elevado y ni siquiera, o por lo menos la mitad, no saben de su diagnóstico o no están bien tratados con un tratamiento adecuado. Entonces vamos a empezar. Primero, sobre el descubrimiento del VIH. Este es un artículo del 2018 en donde se dice que se diagnosticó por primera vez el VIH en 1981, ¿no? Y después se fue especulando que era como de un origen infeccioso porque pues evidencia epidemiológica notaba eso, ¿no? Que la infección, o sea, el VIH se transmitía de una manera infecciosa.
Entonces dijeron puede ser un virus, una bacteria, y luego vieron que infectaba lo que es linfocitos T en pacientes, sobre todo con leucemia. Y se planteó ahí la hipótesis de que los afectados con SIDA podrían deberse a un retrovirus, ¿no? Entonces, ahí después de investigaciones, como ya les mencioné, en 1983 se descubre el VIH. ¿Ok? Acá es lo que le estaba diciendo, el patógeno es de la familia Retroviridae, ¿no? Es un retrovirus, especie lentivirus, y hay dos, el VIH tipo 1 y el 2. Este de acá es el más común en todo el mundo, y el VIH tipo 2 es un complemento de África Occidental, ¿ok? Entonces, eso básicamente. Luego, acá son algunas investigaciones de años pasados, ¿no? Por ejemplo, esta de 1986, en donde habían pacientes con hemofilia A y hemofilia B, ¿no? La hemofilia, nosotros ya sabemos que es una enfermedad que ataca la sangre por la deficiencia de algún factor de coagulación, y el tratamiento es darle al paciente ese factor de coagulación. Entonces, como no había un régimen para las personas que donan sangre, estas personas que fueron contrayendo VIH donaban sangre y se empezaron a contagiar a las personas con hemofilia, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos este cohorte de 181 pacientes, ¿no? La mayoría con hemofilia A y solo 32 con hemofilia B. Y después, en 1986, se vio que 82 de estos pacientes, o sea, aproximadamente el 45%, tenía VIH, eran VIH positivos, ¿no? Entonces, eso es una de las investigaciones de ese momento. Luego, aquí vieron que también había otro tipo de infección, ¿no? Porque normalmente, bueno, al principio creyeron que solamente era una infección de vía de transmisión sexual. Luego vieron que habían madres que daban a luz a hijos seropositivos, entonces también empezaron a hacerse investigaciones a partir de eso. Por ejemplo, en 1986 a 1991 empezaron a ver registros neonatales donde veían 50 nuevos bebés registrados cada año con VIH, ¿no? Entonces, a partir de eso se empezaron a realizar nuevas investigaciones. Ahora, primero hablemos de la epidemiología, ¿no? He sacado información tanto de la CDC como del UNUCIDA, ¿no? La UNUCIDA es importante para ver cómo es que está epidemiológicamente hablando el VIH y el SIDA en las poblaciones de diferentes países, ¿no? Por ejemplo, primero tenemos que actualmente los hombres son los más afectados, ¿no? Esta es una gráfica del 2020, es la más actual. Entonces, que aproximadamente el 80% de los afectados son hombres y el 18% son mujeres. Y luego ya vienen otro tipo de poblaciones, ¿no? Por ejemplo, las mujeres transgénero, los hombres transgénero también, ¿no? Y otras personas, ¿no? Pero ahora se ve también que ha incrementado un montón el índice de mujeres, sobre todo en África Occidental. Empezó a haber un índice muy, muy avanzado de lo que es el contagio en mujeres. Entonces se está equilibrando un poco más la balanza. Eso no es bueno, pero ahora vemos que la mayoría ya es o sea, siendo la mayoría de los varones, ahora está incrementándose de manera exponencial también el número de mujeres. Aquí se ve en esta gráfica el diagnóstico de la infección por VIH, en qué rango de edades más se da, ¿no? Acá vemos que el rango mayor es entre 25 y 34 años, es decir, una persona que está en la edad adulta es la que más pues se contagia de VIH, la que más diagnósticos también se da de VIH, y luego ya le siguen otros rangos etarios, ¿no? De 13 a 24 y 35 a 44, pero es más o menos el rango de edad de una persona en su edad reproductiva, ¿no? Entonces eso nos hace ver que el contagio por VIH es de mayor eh, riesgo sexual más que todo. Entonces, vamos a ver que hay tres tipos de contracción del VIH, es decir, uno va a ser la actividad sexual a través de las mucosas, ¿verdad? Mucosas, tanto oral, tanto vaginal, tanto perianal, o sea, todo ese tipo de contagio por mucosas. Luego vamos a ver el contagio
por sangre, ¿no? Por sangre, tanto sea, por ejemplo, por drogas intravenosas, ¿no? Y luego el vertical, que es de la madre al hijo, es decir, al momento de nacer o también a través de la leche materna, se pueden contagiar también, ¿no? Entonces, la mayoría, la más conocida es la de tipo sexual, a través del contacto con mucosas, ¿no? Luego, aquí estadística nos muestra cómo hay, les mencioné que hay 37,7 millones de personas, pero lo acabo de revisar para hacer esta ponencia el día de ayer y ha aumentado el valor a 38,4 millones de personas que viven actualmente con VIH en todo el mundo. Y de estas solamente el 28,2, o sea, 28,2 millones tienen acceso a la terapia antirretroviral, ¿ok? Hasta el 2021. Hay un gran porcentaje que no todavía tiene acceso a esta terapia antirretroviral, ¿no? Y en el 2020 nada más 1,5 millones de personas contrajeron la infección, ¿no? También esta cifra es bastante grande, 680,000 personas fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA, ¿no? Que es la etapa final de la enfermedad que causa el VIH, ¿no? Y ahora vamos a ver en este mapa más o menos cuáles son las zonas de mayor prevalencia, mayor incidencia de contagio de VIH. Y vemos que las principales son por estas zonas, ¿no? Las principales son África Central, África Occidental, esas son las principales. Después ya siguen los países europeos, también están los latinoamericanos y vamos a ver eso en esta gráfica. Por ejemplo, el principal está en África Oriental y Meridional, ¿ok? Ellos son los que tienen 20,6 millones de personas actualmente viviendo con VIH y los que tienen solamente 16 millones que están con un tratamiento hasta el año 2019. Luego sigue Asia y el Pacífico con 5,8 millones, luego otra vez África Occidental y Central y nosotros estamos en cuarto lugar con 2,1 millones de personas y con 1,4 millones en tratamiento. Faltan bastantes millones de personas que actualmente no se tratan, ya sea por falta de diagnóstico o por falta de acoplamiento al tratamiento y múltiples factores, ¿no? También los gobiernos, la economía del país, depende un montón de cosas porque las personas no se están tratando, pero es algo alarmante realmente. Bueno, ahora, hablando ya sobre los hitos claves en la historia de la investigación del VIH, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la primera documentación formal que se hizo del VIH en 1959, ¿no? Es decir, todavía hasta 1981 se supo que era VIH, pero aquí por primera vez se documentó, ¿no? Entonces se documentó. Luego, el primer caso fue en 1981 con un joven de 35 años que tenía sarcoma de Kaposi, entre otras enfermedades también, y se dan cuenta también en este año que se transmitía de manera pues frecuente en hombres que tenían relaciones con otros hombres, ¿no? Luego en 1983 vemos que vemos que la causa del síndrome de inmunodeficiencia humana se daba por el VIH, ¿no? Entonces, que era la causa del SIDA, ¿no? Luego, ya en 1984 empiezan a hacerse estudios ya de anticuerpos, ¿no? De anticuerpos contra VIH, luego otros descubrimientos que se dieron cuenta, por ejemplo, de, a través de lo que es cribados, de los cribados, de las transmisiones vía sanguínea y empezaron a cribar a los donantes, ¿no? Por ejemplo. Luego ya pasamos a 1987, por ejemplo, ¿no? En donde se da el primer estudio de la acidobudina, ¿no? Que es el primer fármaco aprobado para el tratamiento del VIH, es un antirretroviral, ¿no? Y entonces también se empieza a monitorizar las células TCD4 porque empezaron a darse cuenta que estas células eran las afectadas principalmente por el VIH. Obviamente afecta a otro tipo de células como monocitos, macrófagos, células dendríticas, pero las principales en ser afectadas eran las células
T, CD4. Entonces empiezan a monitorizar. Después ya más o menos empiezan a hacer estudios, ¿no? Por ejemplo, sobre el ácido budina en 1994, en prevención de la transmisión materno-infantil. Después estas ya son varios proyectos que hicieron en Estados Unidos, por ejemplo, para usar la terapia antirretroviral como prevención, por ejemplo, que es el de acá, el PrEP, Prevents VIH, es como que la terapia antirretroviral para prevenir lo que es el VIH antes de tenerlo, pues no, prevención. Entonces, eso hacían hasta ese entonces. Luego, aquí en 2009, por ejemplo, empezaron a haber estudios sobre vacunación contra el VIH. Estos estudios hasta el día de hoy siguen continuándose, solo que es muy difícil encontrar una vacuna contra VIH debido a sus variaciones antigénicas. Eso lo vamos a ver más adelante. Y recién en el año 2020, en el año 2020, pasó a fase 3 una posible vacuna preventiva contra el VIH, que no cubre en su totalidad la enfermedad, no es muy, pues, no está 100% cubierta la enfermedad en esa vacuna, pero de alguna manera cubre un 40 o un 50% el riesgo de poder contraer la enfermedad, ¿no? Y pues estos fueron los hitos claves en la historia del VIH, ¿no? Miren, desde 1981 hasta 1987, donde se fabricó el primer medicamento, fueron pocos años para esos entonces y tuvieron que empezar a dar muchísima énfasis a la investigación de esta enfermedad porque empezó a ser una pandemia mundial, ¿no? Ahora vamos a ver el curso natural de la infección del VIH. Esto ya tiene que ver más con fisiopatología, pero aquí vemos estos dos gráficos son lo mismo, pero uno está enfocado en las fases y el otro está enfocado más o menos en los anticuerpos, el ARN viral, ¿no? Ambos miden cómo está, cómo se detecta el ARN viral en el plasma sanguíneo, ¿ok? Las copias de ARN viral en el plasma sanguíneo y a partir de eso han elaborado fases o etapas. Principalmente se mencionan 3 estadios de la infección por VIH. El primero es la infección, luego el periodo de latencia y por último el SIDA, ¿no? Que es la etapa final. Pero algunos autores consideran que son hasta 5, hasta 6 etapas. Un artículo de Nature considera 5 etapas, ¿no? Uno es el periodo de ventana o eclipse, el otro es el periodo de... Ay, ¿me escuchan, chicos? Sí, sí se te escucha, Emi. Ok, ya, entonces, el primero es el periodo de ventana, luego viene la infección aguda y luego viene el periodo crónico tanto sintomático como asintomático, ¿no? Y luego, por último, es la etapa del SIDA, el crónico asintomático, luego el crónico sintomático y por último es la etapa del SIDA. Entonces serían 5 en total. ¿Cómo empieza la infección? Aquí vemos que durante el periodo de ventana va a llegar el virus, en esta zona de aquí va a llegar el virus y va a ingresar por las variadas rutas de transmisión que tienen. Las rutas pueden ser cervicovaginal, puede ser peniana, puede ser rectal, oral, también puede ser percutánea a través de objetos punzocortantes y puede ser intrauterina, ¿no? Esas son las vías principales que se mencionan. Pero, como ya vimos, las principales así son 3, ¿no? Sanguínea, mucosa y vertical o materno-infantil. Entonces, la principal, la mucosa. La mucosa, a través de relaciones sexuales. Bueno, en un 75 a un 80% es la vía mucosa, ¿no? Por sexo de tipo anal más que todo, ¿no? El que conocemos ahorita, o sea, la forma de transmisión que conocemos ahorita es porque el estudio que más ha sido arraigado ha sido por transmisión vaginal, pero
la principal forma de transmitirse es por el sexo anal. Ya, eso ténganlo en cuenta. Entonces, en las mucosas de estas zonas, en general, hay células dendríticas, ¿no? Las células dendríticas de las zonas de la mucosa o zonas de la piel, tenemos a las células de Langerhans, ¿no? Entonces, es un tipo de células dendríticas y también tenemos a los macrófagos de ese tejido. Las células dendríticas son las que principalmente tienen un rol predominante, ¿no? Pero los macrófagos también están ahí, solo que tienen un rol menos predominante, ¿no? Ambos tienen receptores CD4, ¿ok? Que son los importantes porque de estos receptores son los que se anclan los virus, ¿no? Y también tienen receptores CCR5 y receptor CXCR4, ¿ya? Sobre todo el primero, el CCR5, que ante la abrasión que se va a dar en el contacto de las personas en la relación sexual, va a ingresar el virus a su citoplasma y ellos dos, si bien no son los protagonistas de la enfermedad, porque ya mencionamos que el protagonista de la enfermedad es la célula T, CD4, ellos pueden interiorizar al virus y eso es lo que hacen, ¿ok? Interiorizan al virus. Al interiorizar al virus, lo van a llevar al proceso que ya conocemos, que es la presentación de antígeno, ¿ok? Le van a presentar al virus a las células T. Estas células de T, ¿dónde van a estar? Pues en tejidos linforreticulares, sobre todo el GALT. El GALT es el tejido linfoide asociado al intestino, ¿ok? Son tejidos linfoides en el intestino y también en ganglios linfáticos. Va a haber una presentación ahí de antígeno a las células TCD4 y estas son las que van a ingresar al virus a su interior y lo van a replicar. Y al momento de replicar, van a aumentar la viremia dentro de la sangre y estas células T en algún momento van a morir, ya sea por factores de la misma célula, por apoptosis, por el reconocimiento de estas células infectadas y también las van a fagocitar, o si no van a permanecer de manera latente en el organismo porque algunas no llegan a procesar bien el virus y se mantienen de manera latente. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este momento va a estar súper baja la cantidad de ARN viral en el periodo de ventana. Lo vemos acá de color rojo, va a estar baja. Va a empezar a subir cuando interiorice, cuando empiece a irse a los tejidos linfoides y empiece a infectar a las células TCD4. Va a subir, pero va a tener un pico aquí, va a tener un pico, ¿ok? En el momento en el que está aquí. Este pico va a estar dado en la fase aguda y va a ser por el aumento de replicación del ADN viral, ¿ok? Aquí este control, este pico, va a ser controlado, va a ser disminuido nuevamente por dos tipos de células, las células CD8 y las células natural killer, ¿no? Estas dos, a través de la liberación de grancinas, a través de la liberación de perforinas, van a lograr contraatacar la infección. También los mismos linfocitos van a empezar a liberar quimiosinas, que van a atraer a más células del sistema inmune para contraatacar la infección, pero principalmente algunos autores mencionan más al CD8. Al CD8 es el que principalmente hace la contención de la infección. De todas maneras, esta infección genera daños dentro del tejido, sobre todo del tejido linfoide, como mencionamos. Mencionamos que están en el intestino, ¿verdad? Entonces, en el intestino van a dañar la mucosa del intestino y puede haber una translocación bacteriana, ¿ok? Y puede esta translocación bacteriana generar una infección de manera crónica y prolongada, porque están las bacterias de la misma flora intestinal en el lugar de lesión tisular que se acaba de hacer por la muerte de estos linfocitos T, ¿verdad? Entonces, aquí vimos que los CD8 y NK empiezan a superponerse sobre la infección, va a disminuir la carga viral del, del VIH, pero va a llegar un momento en el que se va a ir a la fase crónica, donde el virus
si bien va a estar controlado, también puede escapar de la respuesta adaptativa y se puede reproducir e ir propagando a otros linfocitos CD4 cerca del sitio de origen, ¿ok? Sobre todo aquí en ganglios linfáticos, sobre todo en ganglios linfáticos. Va a ser controlado el paciente al comienzo de la fase crónica asintomática. Como dice su nombre, va a estar asintomático, quizás va a presentar algunos síntomas como de, como de, había mononucleosis, como de mononucleosis, súper leves, pero no va a tener síntomas muy graves que lo van a alertar, ¿no? Entonces, esto es lo que va a pasar en la fase crónica asintomática. Luego va a empezar la fase crónica asintomática. ¿Qué va a pasar aquí? Como mencionamos, el virus ataca principalmente linfocitos T. Estos linfocitos se van a encontrar en los ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos se van a empezar a fibrosar. Y al momento de fibrosarse, van a liberar factores que van a generar la disminución de estos mismos linfocitos, o sea, la disminución de la producción de estos linfocitos, porque uno, guardan a los virus y dos, estos mismos linfocitos generan respuesta inmune que hacen lesión tisular. Y no queremos lesión tisular porque todos se va a empezar pues a necrosar, ¿verdad? El tejido va a empezar a morir. Entonces empiezan a disminuir los niveles de linfocitos T. Esto también va a generar que en la médula ósea, esto no es muy seguro, pero un estudio menciona que la médula ósea disminuya también la hematopoiesis y van a disminuir las líneas linfoides sobre todo, que van a disminuir las líneas linfoides, no vamos a tener muy buen sistema inmune y va a haber una baja de los TCD4. Va a llegar un momento en que los TCD4 van a estar en menos de 200 y vamos a decir que esa fase es la fase del SIDA, ¿no? En donde el paciente va a empezar a presentar síntomas de enfermedades un poco más graves, ¿no? Dependiendo del número que haya disminuido sus células TCD4 es que le van a empezar a dar muchas infecciones, ¿no? Sobre todo. Ahorita vamos a ver qué infecciones más o menos ataca a las personas a partir de la disminución de los linfocitos TCD4. Luego aquí muestran un poco mejor cada uno de los periodos, ¿no? Por ejemplo, el periodo de ventana en donde entre 2 a 4 semanas empieza a subir de manera exponencial el nivel de ARN viral, ¿no? De copias de ARN viral, va a llegar a su punto máximo en la infección aguda entre 8 a 14 semanas. Esta va a ser controlada por los linfocitos CD8 y las células natural killer va a disminuir, pero se va a mantener de manera latente en la fase crónica sintomática, ¿no? Y también el periodo crónico sintomático, en donde va a empezar a subir las copias de ARN viral y van a disminuir de manera exponencial los linfocitos T CD4. Sobre todo en la fase crónica, crónica asintomática y sintomática, los niveles de ARN viral van a estar entre 10 a la 3 hasta 10 a las 5 copias más o menos. Y cuando empiece a subir hasta 10 a las 7, va a indicar que ha habido un daño de los linfocitos T muy, muy severo. Entonces, esto es lo que trata de decir esta gráfica. También la función de los anticuerpos. Va a empezar a formarse anticuerpos a partir del periodo de ventana. Su punto máximo también va a ser desde, bueno, la infección aguda y más o menos la parte inicial del periodo crónico asintomático, ¿no? Los anticuerpos, sobre todo antiglucoproteína 120, que ahorita vamos a ver, es una glucoproteína que se encuentra en la membrana de la, de la cápsula del virus, pues, ¿no? Entonces también acá tenemos el anticuerpo anti-P24 y estos anticuerpos también nos sirven para el diagnóstico, ¿ok? El diagnóstico nos ayuda a través de a través de ver estos anticuerpos y su cantidad en el organismo de la persona infectada. Ahora bien, vamos a ver esta parte que habla un poco más sobre las fases ya pues desde la primera infección hasta el SIDA, ¿no? Una persona normal tiene alrededor de 500 a 1200
células por microlitro de sangre, ¿no? Pues, hablando de células CD4. Eso es más o menos lo normal. Pero recuerden que en la fase ya de SIDA, estos valores empiezan a disminuir. Llega hasta un punto, la fase de SIDA tiene 3 fases también específicas de esa sola fase, que es cuando el paciente llega hasta -200, luego llega hasta -100 y luego llega hasta -50. Cuando está en -200, el paciente puede tener enfermedades como neumonía, sobre todo por neumocitis chirobenchi, también histoplasmosis por histoplasma capsulatum, ¿no? Cuando tiene -100, empieza a tener otro tipo de enfermedades, como por ejemplo meningitis criptocócica, el paciente, ¿cómo se llama? Se infecta por este hongo, por Candida albicans, se empieza a tener esofagitis por Candida albicans, también puede llegar a tener toxoplasmosis cerebral. Cuando tiene -50, ya tiene infecciones por ejemplo, citomegalovirus y también por otras micobacterias que son atípicas, ¿no? Empieza a tener también problemas oncológicos. Ya le mencioné el sarcoma de Kaposi, ¿no? Y diferentes otros problemas. Ahora, vamos a ver el ciclo de vida del VIH. Ya todo va a empezar a partir, este ciclo de vida, como vemos acá, tiene 8 fases. Esta de acá, esta primera, de la unión y penetración, es 2, ¿ok? Acá hay 2, luego viene lo que es la fase de la liberación, luego de la transcripción inversa, luego integración, transcripción, traslación y luego por último la liberación, ¿no? Primero vamos a tener la fase 1 de la unión. ¿Cómo se va a dar esta fase? El virus tiene una glicoproteína importante, que es la glicoproteína 120. Esta va a estar justo en la envoltura del virus y se va a unir a los receptores CD4 de la célula diana, que de la célula, en este caso del linfocito T, CD4. ¿Ok? Esta unión glucoproteína 120 CD4 se va a unir al receptor de quimiosinas del huésped, o sea, al CCR5. Esta unión nos va a llevar a la fase 2, de penetración, ¿ya? Esta fase 1 también es clave ver que nos sirve para, como función de target al momento de realizar fármacos, por ejemplo. Cada una de estas fases consta con la explicación también del fármaco que se utiliza actualmente, o sea, de los medicamentos antirretrovirales para el tratamiento del VIH, ¿no? Por ejemplo, en esta primera fase, que consta de la unión de la glicoproteína 120 de la membrana del virus con el receptor CD4 y el receptor CCR5, es inhibida por antagonistas CCR5. ¿Cuáles son estos antagonistas? Por ejemplo, el Maraviroc, ¿no? El Maraviroc es un antagonista. Luego sigue la fase 2 de penetración. Aquí, la unión del CCR5 va a generar como un cambio conformacional de la envoltura, ¿no? De la envoltura. Y esto se va a dar a través de la glicoproteína 41. Esta es la que va a dar el cambio conformacional y va a permitir que el VIH se fusione y libere su cápside en la célula huésped. Esta es la fase número 2. El VIH se empieza a fusionar por el cambio conformacional de la glicoproteína 41 para liberar todo su material genético dentro de la célula huésped, ¿no? Aquí también existen los inhibidores de fusión que se unen competitivamente a la glicoproteína 41 y al unirse de esta manera evitan la función viral de las células huésped. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el enfuvirtid, ¿no? Ese es un inhibidor de fusión. En la fase número 3 tenemos la liberación de la cápside viral. Esta es la cápside viral, la que contiene el material genético. Esta se va a liberar y va a liberar lo que es el ARN viral, ¿ya? Esta fase también se llama decapación, si no me equivoco. Sí, se llama decapación. Y se libera el ARN viral. Luego la fase 4 es la de aquí, ¿no?
es la transcripción inversa. Aquí el ARN viral que se acaba de liberar en el citoplasma de la célula va a utilizar transcriptasas para poder, pues, transcribirse, ¿no? Transcribirse en ADN viral mediante las transcriptasas. Acá tenemos tres tipos de transcriptasas, ¿ya? La principal es esta, la que está en color rojo, que es la transcriptasa inversa de nucleósidos, ¿no? Luego tenemos las transcriptasas inversas de nucleótidos con T, y luego tenemos las transcriptasas inversas no nucleósidos, que sería esto. Estos de acá son los medicamentos, ¿ok? Los medicamentos son inhibidores. Entonces, si tenemos las transcriptasas inversas de nucleótidos, pues el medicamento sería este de verde, ¿no? El inhibidor de transcriptasa inversa de nucleótido. Entonces, el de rojo es el inhibidor de transcriptasa inversa de nucleósido. Entonces, este sería el de rojo, y luego el que es un poquito más morado es el inhibidor de la transcriptasa inversa no nucleósido. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, el que más se usa son estos medicamentos, ¿no? Los inhibidores de transcriptasa inversa. El tenofovir, el adefovir, también está el abacavir, todos estos, ¿no? La lamivudina, esta de acá también es un inhibidor de transcriptasa inversa, como ves, la sidobudina, que es el principal medicamento que se aprobó, recuerden, en 1987 para el tratamiento, ¿no? La sidobudina. Y por último también estos dos, que es el efavirenz y el nevirapina, ¿no? Entonces estos de acá son los inhibidores de transcriptasa inversa. Luego vamos a pasar a la otra etapa, que es la integración. El ADN viral que se ha transcrito en este momento va a pasar al núcleo, ¿ok? Va a pasar al núcleo, y en el núcleo va a integrarse al ADN del huésped, y eso lo va a hacer a través de una integrasa viral. Aquí también hay medicamentos que inhiben esa integrasa viral, no permiten que el ADN del virus se integre al ADN del huésped. ¿Cuáles son? El rategravir y el dolutegravir, ¿ok? Luego de esta fase de que se ha integrado el ADN viral con el ADN del huésped, viene la otra fase, la fase 6, que sería la fase de transcripción, ¿ok? Acá en la fase de transcripción, el ADN recién integrado se va a usar como una plantilla, como un molde para crear copias de ARN viral que van a codificar más adelante proteínas virales, ¿ok? Después viene la fase de traducción, esa es la penúltima fase. Acá en la fase de traducción es importante porque estas copias de ARN que se realizaron van a ser escindidas por proteasas virales. Acá el virus tiene proteasas que hacen que esas cadenas polipéptidas largas de proteínas se vuelvan más cortas, o sea, las va a cortar, las va a escindir, y al hacerlas más cortas, las va a hacer funcionales. Por ejemplo, de estas cadenas cortas van a salir las proteínas de cubierta, van a salir las proteínas enzimáticas. Para este proceso también existe un medicamento que evita que las cadenas polipeptídicas largas se conviertan en cadenas más pequeñas, funcionales, y son los inhibidores de proteasa. ¿Okay? Los inhibidores de proteasa son estos: el lopiravir, ritonavir, indinavir y el nelfinavir. ¿Okay? Estos son. Por último, es la fase 8, que es pues la fase de liberación, ¿no? El nuevo ARN viral que se ha formado y también las proteínas virales funcionales utilizan esa porción de membrana de la célula huésped que se ve aquí como envoltura viral, y luego abandonan la célula. ¿Ok? Ese es todo el proceso del ciclo de vida del VIH. Ahora, les puse esta imagen que es pues la estructura del VIH en sí, porque quiero que vean por qué, o sea, el motivo del por qué este virus es muy difícil hacerle una vacuna. El virus tiene esta conformación, ¿no? La glucoproteína 120, que ya vimos que es la que se adhiere al receptor CD4, luego la glucoproteína 41, que utiliza
que se utiliza para la penetración de la cápside viral. También tenemos la proteína P24. Esta proteína P24 es muy importante aquí. ¿Por qué? El virus del VIH tiende a formar cuasiespecies, ¿ya? Cuasiespecies. Estas cuasiespecies son grupos de virus mutantes que se desarrollan a medida que el virus se multiplica dentro de un huésped, ¿ok? Y lo hacen sobre todo para, pues, evitar lo que es el sistema inmunológico. Por eso mutan dentro del huésped. Estas mutaciones se dan a través de estas proteínas. Por ejemplo, la proteína P24, al haber múltiples reproducciones del VIH dentro del huésped, empieza a hacer variaciones antigénicas, ¿ok? Hace muchas variaciones antigénicas, lo que hace que el virus cambie constantemente, por lo que el crear una vacuna es bastante complicado, porque al crear la vacuna, por ejemplo, para el virus que estaba en el día 1, no va a ser lo mismo que crear la vacuna para el virus que está en el día 24. O sea, es muy complicado. Actualmente hay ensayos, por ejemplo, hay un ensayo que, si no me equivoco, es el RV144, claro, en Tailandia, en mujeres tailandesas, que se logró utilizar un tipo de vacuna utilizando esta proteína, pero solamente logró prevenir el 31% de la adquisición. Y eso, porque bajó muchísimo, bajó casi en su totalidad a los 3 años y medio, bajó casi en su totalidad. Entonces, por eso todavía es muy complicado realizar una vacuna para el virus del VIH. Esta imagen la puse porque me parece interesante, es una célula, es un linfocito T CD4 infectado con el virus del VIH, ¿no? Aquí. Ya, ahora para continuar, tenemos esta imagen. Esta imagen nos va a mostrar cómo es que disminuyen las células TCD4 al pasar del tiempo, o sea, al pasar del tiempo de la infección. Primero, vimos que la infección se va a dar ya por cualquiera de las vías que mencionamos y va a llegar principalmente a la presentación de antígeno por las células CD4, los macrófagos, ¿no? Van a llegar a presentar antígeno en el GALT, el tejido linfoide asociado a intestino. Este GAL tiene una microbiota intestinal, ¿ok? De por sí. Entonces, va a llegar y va a infectar a las células T activadas en el tejido linfoide del intestino. Estas células van a tener van a tener dos caminos. ¿Qué va a ser? Uno, van a morir por apoptosis, ya sea por apoptosis o también por la misma fagocitosis, van a estar también en latencia. Lo que hace el virus adentro de la célula algunas veces es que no se transcribe de manera completa y genera que la célula se mantenga en latencia, es decir, no va a realizar apoptosis y tampoco es reconocida, se mantiene en latencia. Y luego, esta muerte también celular que se da va a liberar DAMs. Los DAMs son reconocidos y lo que hacen es inflamación crónica. Hace poco fui a un ¿cómo se llama esto? A un consorcio, no, bueno, fui a una reunión con varios colegas que empezaron a hacer sus ponencias y hubo una que me interesó mucho de un doctor que ya es un inmunólogo de San Marcos que menciona nuevas investigaciones de las células inmunológicas, sobre todo las células T. Las células T, cuando tienen el tejido infectado, obviamente que van a querer disminuir la infección de ese tejido, pero al hacerlo van a dañar el mismo tejido, lo van a dañar, ¿ok? Lo van a dañar. Pero va a llegar un momento en que la célula no va a lograr controlar esa infección y lo que va a hacer es mejor velar por pues la supervivencia de la propia especie, ya no tan solo del individuo, y va a generar que se muera todo el tejido celular que está dentro de la infección. O sea, no simplemente va a querer erradicar la infección, va a decir, ok, esta erradicación de la infección no se va a poder dar, está muy fuerte, entonces lo que hace es matar todo el tejido que lo contiene, tanto sea sano
y tanto está enfermo. Ambos tipos de tejido lo van a matar. Esto lo hace a través de interferones tanto gamma, tanto alfa, y esto es lo que hacen las células T. También esa investigación es muy importante porque en el COVID vieron que las mismas células, al estar en presencia de este nuevo virus que estaba atacando, los personales de salud, los doctores, nos explicaban por qué de un día para otro el paciente presentaba un pulmón tan dañado. Cuando lo ponían bajo la radiografía, los pulmones estaban muy dañados. Entonces, ellos nos explicaban cómo lo hacían. Entonces, las células lo hacen de esta manera. No pueden controlar muy bien la infección, se estresan y empiezan a destruir todo alrededor de esa infección. Y por eso es que el daño empieza a ser crónico también e irreversible. En este caso, lo hacen en el intestino. Empieza a haber una inflamación de tipo crónica. Esta inflamación crónica lo que genera es liberación de citoquinas, ¿no? De citoquinas, que lo que hacen es mandar señales a los productores de las células T, tanto el timo, los ganglios linfáticos, para disminuir la producción de células T. Disminuyen la producción de células T, pero a la larga también disminuyen la hematopoiesis celular. Esto no es tan conocido todavía, falta mucho de investigación, pero dicen que puede disminuir la respuesta hematopoyética, ¿no? Y eso hace que también disminuyan las otras líneas celulares. También, como vimos, no solamente afecta a células T del intestino, sino también a otros tejidos productores de células T, por ejemplo, el timo. El timo es un órgano que nosotros tenemos que a la larga se va, pues, disminuyendo su función y también tamaño a lo largo de los años, ¿no? Pero lo que hace el VIH es necrosar todo lo que es el timo y fibrosar también el timo de manera más rápida de lo que normalmente está acostumbrado el cuerpo a hacer fisiológicamente. Lo va a hacer con los mismos mecanismos. Las células T van a empezar a morir, esto va a generar una inflamación de tipo crónica y el timo va a empezar a disminuir tanto en tamaño como en función y también se puede ir fibrosando. Luego, los ganglios linfáticos. Esto es importante porque en el periodo crónico de la enfermedad, los principales en ser atacados son los ganglios linfáticos. Aquí las células van a empezar a morir y van a generar fibrosis de los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos van a terminar siendo cuerpos fibróticos y tampoco van a disminuir su función de producción, diré, de maduración de las células T, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir y por eso es que disminuye en su totalidad la célula linfoide, sobre todo las células T. Eso es lo que trata de explicar esta imagen. Por último, quería enseñarles esto sobre el SIDA, o sea, la última fase de lo que es la enfermedad por el virus de inmunodeficiencia humana, ¿no? El SIDA. Acá es el mismo gráfico del anterior, simplemente es de otra bibliografía, donde vemos la cantidad pues, de ARN viral que se va censando a través de diferentes pruebas de diagnóstico laboratorio. Y vemos cómo tiene también su pico más alto, ya lo mencionamos, ¿no? En la fase aguda, y luego en la fase crónica latente, y al final llega otra vez a aumentar en la fase ya del SIDA, cuando las células, que está esta línea de rojo, que son las células TCD4, empiezan a disminuir, ¿ok? Empiezan a disminuir y llegan a tener diferentes niveles y a partir de esos niveles es que empieza el paciente a generar enfermedades. Por ejemplo, este cuadro que tenemos aquí, ¿no? Que primero es un paciente con menos de 500 de 500 células por metro cúbico de sangre, ¿no? Este paciente lo que desarrolla, por ejemplo, es Candida albicans, una infección oral de Candida albicans, ¿ok? Cuando ustedes sospechen de un paciente con VIH en fase avanzada, primero pídanle abrir la boca y sacar la lengua. La Candida albicans se nota mucho a leguas, es un hongo que normalmente no debería afectar en las fases, en una persona con el sistema inmune normal no afecta, pero cuando lo hace,
se ve en la boca y también en el esófago de una manera más blanca, como queso ahí. Entonces se nota. También puede haber una infección por virus del Epstein-Barr, ¿no? Luego, cuando tenemos menos de 200 células por metro cúbico de sangre, tenemos infecciones ya por otros motivos. Por ejemplo, la histoplasmosis por histoplasma capsulatum. También la principal neumonía por neumocistis girovenchi. Luego el paciente pasa a tener menos de 100 células por metro cúbico de sangre y aquí están todas estas de aquí, ¿no? Por ejemplo, puede tener aspergilomas por aspergilosis fumigatum, ¿no? Esto lo que le va a dar al paciente es una hemoptisis, ¿no? Y un dolor pleurítico. Los aspergilomas son cavidades que causa este hongo, que cuando afectan al paciente, eso ya no se sana con ningún medicamento. De verdad, tienen que ser quirúrgica la manera en la que se cura los aspergilomas. Y tienes que sospechar sobre todo de estos en pacientes con VIH. Luego también infecciones por Bartonella, Candida albicans, pero ya esta Candida albicans llega a ser esofagitis. Una esofagitis por Candida albicans. Luego infecciones por citomegalovirus, ¿no? Esto ya se da cuando el paciente a veces sí está menos de 50, ¿no? Que ya es muy deteriorada la situación del paciente. Luego también la meningitis por Cryptococcus neoformans, ¿no? Por criptococosis, también el Cryptosporidium, ¿no? Virus de Epstein-Barr y luego otras micobacterias un poco más atípicas, ¿no? Y esto sería todo lo que es parte de las nuevas investigaciones que se ha dado a partir del virus de inmunodeficiencia humana.